Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a Alex Godoy Faúndes. Él es profesor asociado y director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está Alex? Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar aquí en la radio. El día de hoy lo invitamos a conversar porque el 18 de octubre habrá, el 17 y 18, en el Hotel W, estará el octavo Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud, organizado por la Clínica Alemana la Clínica Alemana, el Hospital Israelita Albert Einstein y el Institute for Health Improvement, IHI. Hablar sobre cambio climático y enfermedades es algo que en general no se hace mucho, no estamos muy acostumbrados y por eso lo invitamos el día de hoy para que nos comente cómo este cambio climático ha influido en la prevalencia de distintas enfermedades dentro del país. Ujú. Cuéntenos entonces, ¿tenemos enfermedades nuevas que antes no veíamos? A ver, hay de todo un poco, ¿ya? Lo primero son de que tenemos enfermedades tropicales que antes no teníamos, y eso es porque las condiciones ambientales, Rocío, cambian, entonces los vectores también se movilizan a lo largo del continente. Eso significa, digamos, de que, por ejemplo, en el norte tenemos hoy día dengue y tenemos malaria, producto que esos vectores llegan cuando las condiciones ambientales cambian. Esos son nuevos tipos de enfermedades, chikungunya, etcétera. Eso es un tipo de enfermedades que hemos visto. Lo otro que hemos visto son enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con el anta. ¿Por qué? Porque la gente ha tendido a irse a vivir al sector rural donde existe quila y dado que las condiciones ambientales favorecen en ciertos lugares el aflorecimiento de quila, hay una correlación entre la quila, la presencia del ratón de colilarga que transfiere el anta y obviamente la exposición de la gente. Pero esas son enfermedades infectocontagiosas. Pero hemos visto cosas más raras. Hemos visto, por ejemplo, en lugares donde hay inundaciones, por ejemplo, con mayor frecuencia, que en un fondo las inundaciones empiezan a afectar la calidad del agua y la calidad del agua empieza a afectar los vectores ya que hay ahí y en ese sentido hemos visto, por ejemplo, un resurgimiento en numerosas partes del globo de enfermedades como el vibrio cólera, el tifus y la hepatitis que antes no veíamos. ¿Ya? Como no lo veíamos, hemos visto una correlación entre, en un fondo, el riesgo de inundación, la pérdida de calidad de agua y enfermedades que son transmisibles, como antes nosotros teníamos, el tifus, la hepatitis y el cólera. ¿Cachai? Pero también hemos visto otros, por ejemplo, que tienen que ver asociados con olas de calor, en los cuales, por ejemplo, las personas, por ejemplo, los pobres que viven a la intemperie, los indigentes, los que no tienen casa, están más expuestos a olas de calor, y eso significa shock térmico, como los que se han vivido, digamos, en Europa, pero también afectan al adulto mayor y a los niños, pero los niños obviamente juegan con temperaturas más altas. Eso quiere decir, por ejemplo, en el próximo verano, donde se proyectan temperaturas sobre los 40 grados, alrededor de los 40 grados, podríamos tener un colapso, digamos, de las personas de la tercera edad y que caigan por shock térmico, digamos, a hospitales. También tenemos, por ejemplo, vamos a tener problemas de personas más expuestas. Por ejemplo, los agricultores, los temporeros van a estar más expuestos en el sector rural a trabajar con horas de mayor exposición solar, con mayores temperaturas, que también les va a llevar a un cierto detrimento, como también los trabajadores de la construcción o del aseo. Entonces, los cambios de este tipo de prevalencia de enfermedades empiezan a cambiar y hemos visto incluso cambios de enfermedades todavía más relevantes, como una correlación entre la contaminación del aire y el aumento de casos de diabetes tipo 2, o como, por ejemplo, en la medida que se ha hecho más caro los alimentos, producto que es más caro producir, que hay menos agua, que se produce menos alimento, aumenta el precio de la canasta básica de los alimentos. Como el precio de la canasta básica aumenta los alimentos, el problema es que el costo de los alimentos cambia, el costo, lo que pagan las personas por alimentarse, al ir a alimentarse, cambian su nutrición y al cambiar su nutrición tienen una malnutrición que los hace debutar con enfermedades metabólicas que no habíamos visto. Entonces, lo que está empezando a pasar es que ahora los efectos ambientales están empezando a cambiar la prevalencia de enfermedades no comunicables que le llamamos diabetes, hipertensión. Por ejemplo, los hipertensos son más sensibles a los shocks térmicos y eso cambia un poco toda la fisonomía como entendíamos la salud en el pasado y que deberíamos entenderlo un poco hacia los cambios del futuro. Es interesante hacer estas reflexiones porque justamente vamos a tener cambios de temperatura. Hemos visto que el cambio climático en general es una realidad y hemos visto que lo que está pasando en el hemisferio norte con el aumento de las temperaturas ha generado también varias muertes asociadas en el último verano del hemisferio norte. ¿Cómo nosotros podemos adelantarnos a este tipo de problemas si no se sabe muy bien cómo va a venir la mano este verano? Generalmente, si allá hizo mucho calor, nosotros esperaríamos que este verano también.
fuera bastante caluroso. Y el fenómeno del Niño también hizo que nosotros tuviésemos mucho, en mayor cantidad de inundaciones. Entonces, desde el sistema público, desde el Estado, se estará haciendo algo para poder prevenir esto que sabemos que es muy probable que nos pase y ya tuvimos las inundaciones. ¿Se está llevando algo adelante, sabe usted, respecto a que aquí en Chile no tengamos estos aumentos, por ejemplo, del cólera? A ver, eso se llama plan de adaptación. El gobierno está trabajando en planes de adaptación sectoriales y el sector de salud también está trabajando en esto. Y eso significa, en el fondo, tomar las proyecciones climáticas para poder estimar cuáles podrían ser los cambios de prevalencia y los presupuestos futuros. Se está trabajando, pero es complicado, porque obviamente una especie de costo-oportunidad entre lo que gastamos hoy día y lo que vamos a gastar en el futuro. Pero se está empezando a trabajar en términos de entender cómo cambian ese tipo de enfermedades. Entonces, por ejemplo, los casos ya de dengue y cólera están siendo monitoreados por el Servicio de Salud en el cual los hospitales del norte y Iquique, en un fondo, a lo mejor tienen que destinar recursos más a más expertos en enfermedades tropicales, por ejemplo. Eso es como una sola parte. Pero ahora tenemos que ver cómo empiezan a cambiar la prevalencia de otro tipo de enfermedades. Y para eso, por ejemplo, iniciativas como el Atlas de Salud, los planes de adaptación, dónde van a estar, por ejemplo, sabemos muy bien dónde se va a dar el ANTA, podemos predecir muy bien dónde van a haber las próximas lluvias y podríamos estimar dónde poner los mejores esfuerzos. Pero eso significa una planificación de largo plazo que ha empezado a existir, pero que requiere también mayor cantidad de recursos. Está hoy en etapa incipiente, creo que recién hemos empezado a entenderlo y creo que en un fondo están las luces para que eso se haya basado en forma correcta. Claro, es interesante cuando tenemos se está discutiendo ahora la ley de presupuesto en el Congreso, justamente por esto, o sea, cuántos fondos se destinan a cada una de las partes. Es importante tener estas conversaciones a tiempo sobre cómo vamos a invertir también para poder integrar estas planificaciones antes. Usted señalaba que podemos saber dónde vamos a tener mayor cantidad de ANTA y por tanto también hacer algunos mecanismos de prevención, quizás algunas campañas de prevención al respecto para focalizar los esfuerzos y no aumen- tener, sin duda los recursos son sumamente limitados. Ujú, En ese sentido, nosotros acá estamos grabando desde la región de los lagos. ¿Qué deberíamos esperar? ¿En qué temporada debiéramos esperar, según lo que usted conoce, este aumento de presencia adelante, que es algo que a nosotros nos toca de bastante cerca en realidad? ujú. En la región de los lagos, bueno, está, digamos, por verse, digamos, pero ¿cuál es la pregunta específica? Si nosotros debiéramos tener alguna consideración en particular en esta región durante un futuro cercano O respecto sea, a aumento de prevalencia del ANTA específicamente. o sea, lo que se debiera tener en cuenta es primero la realización de un estudio hacia atrás, digamos, de cómo han ido cambiando las prevalencias y qué correlación hay entre el número de prevalencia de distintos tipos de enfermedades con, por ejemplo, con variables climáticas. Y después ligarlas con otro tipo de variables, que son cambios de precio de alimentos, etcétera. En el caso del ANTA, por ejemplo, la zonificación del ANTA es simplemente donde está la quila. La quila pues se pueden hacer mapas tranquilamente de eso para poder planificar y saber cuáles son los sectores y saber más o menos el número de casos, porque al final el número de casos depende de la cantidad de gente expuesta. Y eso se puede empezar a hacer, pero requiere estudios que hoy día en el sistema de salud no están. ¿Cachai? O sea, en el fondo el sistema de salud tiene médicos, tiene gente de la salud, pero esto significa otro tipo de estudio, un poquito más de investigación. Entonces, en ese caso, para la región de los lagos significa un fondo avanzar un poco en esta línea de cómo tenemos especialistas que nos permitan avanzar en entender este tipo de complejidad que obviamente tú estás todos los días trabajando para parar el sistema de salud y además es un sistema de salud público. Por tanto, en el fondo, estas grandes preguntas tienen que ser respondidas con ingresos extras para poder contratar personas extras que permitan predecir eso a más largo plazo. Y eso todavía no se está haciendo porque obviamente hay limitaciones de presupuesto. Y respecto a este cambio, también nosotros, bueno, nos vimos enfrentados recién al COVID, que era algo que nos, no sé si se podía o no se podía prever, algunos dicen que sí, otros que no. ¿Qué probabilidades hay de que veamos este tipo de mutaciones, dado el cambio climático, estas nuevas migraciones, de que aparezcan más enfermedades que sean zoonóticas que nos pongan en riesgo dentro de la población, por ejemplo? En la medida nosotros avanzamos mucho más sectores pristinos, mucho más altos. ¿Ya? En el caso del COVID es algo que es completamente distinto. ¿No? Ahí uno también tiene que verlo con tema de contaminación. O sea, cuando tú una ciudad más contaminada, eres más probable que te contamines, pues, que te contamines con una enfermedad broncopulmonar, porque el material particulado que proviene de los combustibles fósiles, digamos, cuando sale del motor, digamos, el tubo de escape, transporta estos virus y bacterias. Entonces,
En el término, por ejemplo, enfermedad broncopulmonar es distinto, porque ahí es una relación entre la probabilidad de que te infectes y la tasa de infección es directamente proporcional a la concentración de la contaminación. Por lo tanto, hay ambientes más limpios que no utilizan leña ni nada, obviamente son ambientes en los cuales la probabilidad de exponerte a un tipo de agente es más baja. De hecho, la gente no aspira anta porque cuando ella llega a los lugares, levanta el polvo, que son las heces fecales del virus, digamos, y aspira a las partículas virales. Entonces, en este caso, no se puede predecir, pero sí podemos saber por lo menos lo que son los puntos calientes o, digamos, dónde son los sectores de riesgo que habría que tomar para poder zonificar. Eso es lo máximo que podemos hacer hoy día, más que una predicción propiamente tal. Y ahí entonces el monitoreo pasa a ser relevante para poder identificar si es que hay o no algo que nos pueda traer alguna complicación tan grande como la que hemos tenido en esta pandemia. Exacto, exacto. Y donde tú, no sé, supongamos que en el virus ANTA, o solamente la persona, el paciente con ANTA, es muy importante saber de dónde vino, digamos, porque justamente llega al hospital, se atiende en el hospital, pero uno nunca sabe de dónde vino. Si no sabe de dónde vino, uno puede más o menos saber el lugar donde se contagió y poder saber el lugar físico donde está y hacer una correlación gráfica entre los mapas de donde la persona se contamina y la persona donde se infecta. Pero finalmente nosotros no estamos, es algo con lo que tenemos que vivir, no es algo que vayamos a erradicar y tenemos que irnos haciendo cargo de este cambio climático. A mí me entra la duda y me voy a saltar aquí un poco, ¿qué pasa con el frío? Porque este año, por ejemplo, tuvimos un gran aumento del virus incisional, por ejemplo. ¿Va eso? ¿Tiene alguna relación también con el cambio climático? ¿Que estos otros virus también presenten mayor virulencia, por ejemplo? No necesariamente, no necesariamente. O sea, usualmente esto tiene que ver con que muchas personas, estuvieron más expuestas, salieron, tiene que ver con temas de contaminación, con temas o sea, cuando hay condiciones frías, la contaminación afecta de forma distinta cuando el aire está mucho más caliente. Entonces hay múltiples factores. No, usualmente los virus mutan todos los años, por eso en el fondo tú te vacunas por tipo de influenza todos los años, porque en el fondo las cepas del norte se van contagiando. Yo creo que aquí hubo un tema de adecuación post COVID, que en un fondo generó que los cambios de prevalencia fuesen distintos. Entonces la gente se vacunó menos, salió más, se descuidó más, etcétera. Entonces en un fondo hay otros factores. Muy difícil cuando hay muchos factores que convergen poder asuntarle uno. O sea, aquí simplemente estamos diciendo que en ciertos tipos de enfermedades infecciosas, etcétera, que están ligadas más a la contaminación que al cambio climático, hay otras que están ligadas más al cambio climático cuando son vectores y otras que van a estar ligadas más a hábitos de consumo y de vida, o por ejemplo como shock de calor o shock térmicos, digamos. Entonces, son distintos ejes conductores para distintos tipos de prevalencia, que es el número de casos que hay en la población. Entiendo. Para cerrar nuestra conversación el día de hoy, me gustaría preguntarle qué cosas tendrían que nuestros auditores tener en consideración con con la idea del cambio climático y la prevalencia de distintas enfermedades. ¿Qué les puede decir usted específicamente respecto a eso a nuestros auditores? O sea, que hay que empezar a entender que ahora el cambio climático por distintos mecanismos va a empezar a cambiar la prevalencia, especialmente, por ejemplo, en shock térmico, en gente que tiene hipertensión, presión arterial alta, enfermedades broncopulmonares. Entonces, la idea es exponerse menos a ciertos cambios que antes había, ¿ya? Y creo que en un fondo, ponte tú, cuando venga el calor, digamos, venga el calor 30, 40 grados, digamos, tratar de reducir la exposición. Si yo, por ejemplo, voy a salir fuera de Santiago y hay lluvia y veo que florece la quila, disminuir la exposición a eso. O sea, en el fondo, tú no te vas a infectar si no te expones. Y la exposición significa no ir a un lugar. Entonces, esto es lo mismo. Si hay olas de calor muy grandes, tratar de exponerme lo menos posible. No salir en la hora de mayor exposición solar, etcétera. O sea, empezar a tomar la variable climática, así como, por ejemplo, te decían que la capa de ozono entraba a la luz UV y utilizabas crema, y aprendimos la conducta a usar crema. Sabíamos que tú no puedes tomar sol y la gente dejó tomar sol entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde porque sabíamos que era la máxima incidencia. Y eso es tomar conducta. Lo único que podemos hacer hoy día es tomar conducta frente a esos cambios ambientales. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alex Godoy Faúndes, profesor asociado y director del Centro de Sustentabilidad de la UDD. Y recordarles que este 17 y 18 de octubre se realizará el octavo Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud, organizado por Clínica Alemana, el Hospital Israelita Albert Einstein y el Institute for Health Care Improvement. Muchas gracias por conversar con Vale. nosotros hoy y traernos este importante tema. Y a los que se sumaron, les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.